¿Por qué fallan tantos, pero tantos proyectos de software? Es una pregunta que siempre está ahí, y la respuesta, la mayoría de las veces, no está en el código, está en los cimientos. Hoy, lo que vamos a hacer es justamente eso, desglosar el plano para construir software que de verdad funcione, que tenga éxito. Nos vamos a enfocar en esos pasos cruciales que se dan mucho, pero mucho antes de escribir la primera línea. Esta pregunta, la verdad, le da justo en el clavo. La crisis del software no es solo un término ahí, académico. No. Son proyectos millonarios que se van a la basura, son equipos frustradísimos y al final, soluciones que simplemente no resuelven nada. Y ese es precisamente el desafío que vamos a aprender a evitar. Y para navegar este desafío, tenemos una hoja de ruta bien clara. Primero, vamos a entender la raíz de la crisis. Después, aprenderemos a escuchar de verdad al usuario. Luego, traduciremos esas conversaciones a un plano técnico. Nos vamos a detener a verificar que ese plano sea sólido y, finalmente, trazaremos el camino directo al éxito. Así que empecemos. Muy bien, vamos a entrar en materia. La crisis del software, en el fondo, se reduce a dos grandes errores. O construimos algo que nadie necesita, o construimos la solución correcta pero de una forma tan mala que es imposible de usar. Cualquiera de los dos caminos lleva al mismo desastre. Y todo nace de un error fundamental, no entender el problema antes de empezar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Pues es sorprendentemente simple, al menos en concepto. Requiere disciplina, eso sí, y es escuchar. Aquí es donde entra la ingeniería de requisitos. Hay que pensarlo como el trabajo de un detective. No se trata de adivinar, sino de interrogar, de investigar y de documentar hasta tener una imagen súper clara de lo que de verdad se necesita. Una herramienta clásica para esto es el caso de uso. Y aquí está la clave, no describe código, describe una conversación. El foco está puesto al 100% en la perspectiva del usuario y su objetivo final. Es el primer gran paso para dejar de pensar en funciones y empezar a pensar en soluciones. Pero claro, en el mundo ágil, se suele preferir un enfoque más directo, las historias de usuario. Imagínense que son como post-its que cuentan un pequeño relato. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere hacer? Y sobre todo, ¿por qué es importante para esa persona? Es una forma increíblemente humana de definir el trabajo. A ver, pongámoslos cara a cara. Por un lado, el caso de uso. Es formal, detallado, casi como un contrato que describe una interacción completa. Por el otro, la historia de usuario. Informal, concisa, una promesa de una conversación futura. Lo más importante aquí es entender que no compiten entre sí. Son herramientas diferentes en nuestra caja. Una para el detalle exhaustivo y otra para la agilidad. La belleza de este formato está en su simplicidad, que de hecho es engañosa. Esta estructura de 3 partes es como un seguro contra la construcción de funcionalidades inútiles. Nos obliga a justificar cada pieza de trabajo, conectando el quién con el qué y, lo que es crucial, con el por qué. Si no se puede completar la frase, a lo mejor no vale la pena construirlo. Perfecto. Ya escuchamos al usuario, ya sabemos qué construir, pero ahora viene un desafío igual de grande. ¿Cómo plasmamos todo eso en un plano técnico que todo el equipo pueda entender? Necesitamos un lenguaje común, como un Esperanto para desarrolladores, y ese lenguaje es UML. Entonces, ¿qué es UML? Pensemos en esto. Si un arquitecto dibuja una puerta y el constructor entiende que es una ventana, pues tenemos un problema, ¿no? UML es justo ese estándar que garantiza que todos lean el mismo plano. Es el lenguaje visual que une la visión del negocio con la ejecución técnica, y así evitamos el caos de las malas interpretaciones. Vamos a construir un plano, paso a paso. Empezamos con lo más básico de lo básico. En este diagrama vemos a los actores, como el comerciante, y las acciones principales que pueden hacer, como por ejemplo, generar factura. Este es, digamos, el esqueleto de nuestro sistema. Ahora, ¿qué pasa con las funciones que son opcionales? Bueno, para eso está la relación extend. Fíjense cómo enviar factura por correo es una extensión del proceso principal. Esto es genial porque nos permite añadir funcionalidades extra sin complicar el flujo base. Mantenemos el diagrama principal simple y claro. Y si, por el contrario, tenemos una acción que es obligatoria y se repite en varios procesos, como buscar factura antes de enviarla, usamos include. Esto ilustra brillantemente cómo evitamos duplicar trabajo. En lugar de describir la búsqueda cada vez, simplemente la incluimos donde sea necesaria. Muy práctico. Bien, ya tenemos nuestro plano en UML. Pero ojo, un plano con errores es casi peor que no tener ningún plano. Antes de que el equipo de construcción ponga un solo ladrillo digital, necesitamos inspeccionarlo a fondo.
¿Cómo nos aseguramos de que está completo, que es correcto y que de verdad resuelve el problema? Es hora de hablar de calidad. Y una de las herramientas más poderosas es, irónicamente, una de las más simples, la lista de chequeo. Puede parecer algo muy básico, pero no hay que subestimarla para nada. Los pilotos de avión las usan antes de cada despegue por una razón. Son la mejor defensa contra el error humano, una forma sistemática de garantizar que no se nos escape ningún detalle crucial. Miren este ejemplo concreto. Para algo que parece tan simple como un registro de usuario, la lista nos obliga a pensar en todo. ¿Será lo suficientemente rápido para no frustrar a la gente? ¿Es seguro contra ataques básicos? ¿Qué pasa si el usuario mete datos incorrectos? Estas son las preguntas que, si no se hacen ahora, se convierten en crisis de producción más adelante. Pero, ¿cómo conectamos todo? ¿Cómo nos aseguramos de que cada historia de usuario que escribimos al principio se convirtió en un diseño, luego en código y finalmente fue probada? La respuesta es la trazabilidad. Es como un hilo invisible que conecta cada punto del proyecto, de principio a fin. Y la herramienta para tejer ese hilo es la matriz de trazabilidad. Observen cómo cada requisito no es una idea flotando en el aire, no, está anclado a una prioridad, un estado y un objetivo de negocio. Esto es oro puro. Permite que en cualquier momento se pueda responder a la pregunta, ¿en qué estamos trabajando? ¿Por qué es importante? ¿Y cuándo va a estar listo? Muy bien, ya diagnosticamos el problema, aprendimos a escuchar, diseñamos el plano y verificamos su calidad. Ahora vamos a unir todas las piezas para ver la recompensa final de toda esta planificación, el camino hacia un proyecto de software exitoso. Entonces, ¿cuál es el plano para el éxito? Todo se reduce a esto. Empezar con una conversación honesta sobre las necesidades reales. Luego, traducir esa conversación a un plano visual que todos puedan compartir y entender. Y finalmente, tener la disciplina para verificar ese plano antes de construir. Esto no es burocracia, es la diferencia entre la esperanza y la estrategia. Y para terminar, queda una pregunta en el aire que lo resume todo. Pensemos en esto un segundo. ¿Alguien le pagaría a un constructor para que empiece una casa sin un plano detallado y verificado? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pues el software, aunque no lo podamos tocar, es una estructura igual de compleja. Y por eso mismo merece el mismo rigor. Gracias por acompañarnos en este análisis.